¿Sabías que hay una villana descartada de la película? Que las leyendas de La Llorona y la Isla de las Muñecas tienen un origen más aterrador que el de la película, y que Kika es la verdadera heroína de la historia. Ya hay monstruitos y monstruitas de la oscuridad. Yo soy Dark Piña y esta noche hablaremos por tercera vez de la saga de las leyendas. Ya la mencionamos en el video especial de las referencias a Nosferatu, analizamos la leyenda de la Nahuala y hoy analizaremos su secuela. Así que quédate si quieres conocer los secretos, misterios y curiosidades, pero sobre todo si quieres conocer el lado oscuro de la leyenda de La Llorona. Al igual que en el video anterior, antes de hablar de la historia de la película, les hablaré un poco de lo que hay detrás de ella. Y es que muchas cosas cambiaron desde la entrega anterior. Como lo recordarán, La Leyenda de la Nahuala es una película producida por Animex, dirigida y básicamente creada por Ricardo Arnaiz. Pero para La Leyenda de La Llorona estas cosas cambiarían, pues Anima Studios adquiriría los derechos de esta saga. Pero como lo sabrán, por la escena final de La Leyenda de la Nahuala, ya se pensaba en crear una película secuela con La Llorona como villana principal. Esto claramente antes de la compra de Anima Studios, por lo que ya existían algunos bocetos y un guión creado por Animex y por Ricardo Arnaiz, que conservaban mucho de la estética de la película original. Estas ideas iniciales serían ocupadas como base por Anima Studios, aunque podemos ver que el diseño de La Llorona era muy diferente al que vimos finalmente, pero se agregarían algunos detalles por parte de Anima Studios, que darían un resultado más lúgubre y un rediseño de personajes. Nuestra historia comienza, al igual que la película anterior, en el Día de Muertos de algún año desconocido, que iremos deduciendo más adelante. Aquí nos presentan a dos nuevos personajes, Kika, una niña extrovertida, y su hermano mayor Beto, quien la acompaña a pedir dulces en ese Día de Muertos. En algún punto, ambos se separan y Beto comienza a escuchar el lamento de una mujer, La Llorona. Beto se percata que el espíritu se dirige por su hermana, así que llama la atención de La Llorona para que no vaya por Kika, sacrificándose en el proceso. Tras los créditos introductorios que nos muestran los sucesos de la película anterior, hacen aparición nuestros protagonistas, Leo San Juan, Alebrije, Don Andrés y las calaveritas de azúcar, Finado y Moribunda. Todos ellos sobrevolando Xochimilco en un barco elevado por un globo aerostático. Pero, ¿por qué están en un barco? Si bien algunos creen que el barco es solo un simple cambio de diseño para que el globo se vea más impactante o estético, yo no creo que sea así, pues como dije, en los créditos iniciales aparece una animación con los momentos claves de la película anterior, y en esta misma animación se conserva el globo original, y si fuera un simple rediseño, también lo hubieran cambiado en esta introducción especial. Esto quiere decir que tal vez hay algún suceso entre estas dos películas que nunca fue mostrado. Cuando nuestros protagonistas estaban por llegar a su destino, el cielo comienza a nublarse, mientras Leo lee una carta enviada por un tal Padre Tello, dirigida a Leo y Fray Godofredo, en la que les pide ayuda para detener a La Llorona. Y le pide ayuda a ellos, pues está enterado de los sucesos de la Nahuala. Esto puede ser peor que la Nahuala. Después de leer la carta, todos comienzan a platicar sobre los vínculos entre una madre y sus hijos, haciendo referencia a La Llorona, aunque Leo piensa en su madre, mostrando
un collar con su foto. La plática continúa y don Andrés les dice que además de La Llorona, en Xochimilco se encuentra la isla de las muñecas. Para este punto, comenzamos a notar un don Andrés más cuerdo en comparación a la película anterior, comprobando la hipótesis de que la casona de la Nahuala podía manipular las mentes de los fantasmas que la habitaban, así como lo hizo con los Villavicencio, que estaban en un bucle esperando su cena por más de 50 años, o como Teodora, cuando la hizo decir que era sirviente de la Nahuala. Así que probablemente cuando don Andrés, Teodora y Xóchitl salieron de la casona, dejaron de ser manipulados y el caballero español recobró su cordura, pues pasó de confundir a un perro con un león a dar información histórica sobre Xochimilco y su cultura. Durante la plática, Leo, al conocer que hay 2 amenazas en Xochimilco, dice que los podría ayudar la niña fantasma de la casona de la Nahuala, refiriéndose a Xóchitl, aunque quien haría aparición es Teodora, que cambiaría su atuendo por uno muy moderno y completamente fuera de época. Pero eso intentaremos explicarlo en los análisis a próximas películas. Una tormenta comienza a afectar a nuestros protagonistas, causando que Moribunda caiga del barco, quien es salvada rápidamente por Leo San Juan, aunque el fuerte viento hace que nuestro protagonista caiga desde lo más alto, coincidentemente, hasta una balsa donde se encuentra Kika, la niña del inicio. Curiosamente podemos ver que en la parte baja, en los canales de Xochimilco, no estaba lloviendo, mientras que en la parte alta, en el cielo, sí. Y esto tiene una clara explicación, pues si lo notaste, el cielo comienza a nublarse cuando Leo empieza a leer la carta del padre Tello. El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Y cuando los demás comienzan a hablar de crear un plan para detener a la Llorona, la tormenta comienza. Necesitamos una manita para acabar con la Llorona. ¿Cuál es el plan? Para inmediatamente después escuchar el lamento de la Llorona. Esto quiere decir que la tormenta fue creada por la misma Llorona al escuchar los planes que tenían Leo y sus amigos. Así que ella hizo el primer ataque. El barco es arrastrado por la tormenta hasta la isla de las muñecas, mientras que Kika lleva a Leo a su casa, donde conocerá a Rosa, madre de Kika y Beto, quien le revelará a Leo la historia de la Llorona. Yolzin, una mujer que tras un descuido perdió a sus hijos, quienes después de muchos días buscándolos, perecerían ahogados, lo que dejó traumatizada a la mujer, que se negó a aceptar la muerte de sus hijos, llenando de lamentos Xochimilco. Eventualmente los lamentos se detendrían, sin embargo, después de poco volverían a escucharlos, y además los niños comenzarían a desaparecer. Por lo que podemos deducir que en el lapso de tiempo en el que los lamentos pararon, fue cuando Yolzin murió, y cuando resurgieron fue cuando su espíritu se convirtió en la Llorona. Pero ¿qué tan apegada es esta historia a la leyenda real? Pues esta leyenda tiene varias versiones. Algunos cuentan que era la deidad mexica Cihuacóatl, que lloraba por sus hijos, los mexicas, tras la conquista española. Algunos más le atribuyen esta misma historia a Tonatzin, la diosa azteca. Y por último, la versión más popular es la de una mujer indígena que tuvo 3 hijos con un hombre español, que según la versión le fue infiel o la abandonó, pero el resultado fue el mismo, haciendo que esta mujer, a manera de venganza y cegada por el odio, ahogara a sus 3 hijos. Y cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, cayó en la locura, convirtiéndose así en la Llorona. Continuando con la historia,
Rosa le cuenta a Leo que el Padre Tello desapareció después de años siguiendo la pista de la Llorona y que todas sus anotaciones están en un diario que le entrega. Mientras tanto, en la isla de las muñecas, Don Andrés está atrapado y grita por ayuda, siendo escuchado por un hombre que es quien se encarga de crear los muñecos de la isla y que obedece las órdenes de un muñeco llamado Pecas, quien con un humo verde despierta a todos los muñecos para que callen a Don Andrés. Mientras que dos muñecos diablitos llamados Tiro y Pujo quieren acabar con Finado y Moribunda. Por otra parte, Leo San Juan parte en búsqueda de sus amigos, mientras lee el diario del Padre Tello. Diario en el que se puede leer información de la Llorona, como que sus lágrimas son veneno negro de tristeza y muerte, y que una de las razones por las que no puede descansar es porque nunca fue al funeral de sus hijos y no les rezó. Así que sigue sin aceptar su muerte, y es por eso que aún los busca. Gracias al diario, Leo ahora sabe que la Llorona siempre sigue la misma ruta y que necesita ver la tumba de sus hijos que se encuentra bajo la iglesia hundida, lugar donde curiosamente también la enterraron a ella. Y solo así podrá aceptar la realidad para poder descansar. Leo sigue caminando por la noche cuando de repente se asusta al escuchar un grito femenino que piensa es de la Llorona, aunque al final resulta ser de Kika. Pero eso no evita que Leo orine en sus pantalones, tal y como lo hacía en la primer película. Recordemos que esta condición se debe a factores psicológicos relacionados al miedo, que ya analizamos un poco más en el video anterior de la leyenda de la Nahuala. Kika acompaña a Leo a buscar a sus amigos a la isla de las muñecas, isla donde los muñecos torturan a Don Andrés. Este método de tortura era utilizado durante la Edad Media y se llamaba el potro, que consistía en amarrar las extremidades de un individuo para estirarlas hasta dislocarlas o separarlas del mismo cuerpo. Usualmente, esta actividad se realizaba en mesas especiales, aunque algunas variantes eran en ruedas, o incluso las extremidades eran amarradas a caballos que conducían a los lados contrarios. Volviendo con Leo y Kika, inesperadamente se encuentran con la Llorona, que por un momento casi atrapa a Leo, quien es salvado por Kika, generando una de las persecuciones más aterradoras de la saga. En algún punto, la Llorona toma el brazo de Leo, quien por tercera vez es salvado por Kika, hasta que al final escapan de Yolzin nuevamente gracias a Kika. Con esto notamos que si no fuera por Kika, Leo ya hubiera muerto por lo menos en 4 ocasiones. Tras este encuentro, Leo queda marcado por la Llorona y según Kika, esta marca solo se la hace a quienes se atreven a desafiarla, y es de esa manera que les absorbe la vida. Probablemente ese es el destino que tuvo el Padre Tello. Leo cambia de planes y en vez de ir por sus amigos, decide que es mejor ir a la vieja iglesia. Kika acepta, pero inesperadamente la Llorona se la lleva. Mientras tanto, en la isla de las muñecas, Alebrije salva a Don Andrés y junto a Finado y Moribunda, vencen a los muñecos. Y cuando creen que han ganado, Pecas, con su humo verde, hace que cobre vida la casa donde habita, lo que indica que este humo verde es capaz de dar vida a cualquier objeto inanimado, y no solo a los muñecos. Pero yéndonos al ámbito creativo, ¿sabías que originalmente la casa no era la que iba a cobrar vida, sino que sería el árbol más grande de la isla de las muñecas? Finalmente, gracias al fuego de Alebrije, logran tirar la casa al lago, del que sobrevive el hombre que era controlado por el muñeco.
ahora libre y sin recordar lo acontecido. Y así como con la Llorona y la Nahuala, te diré el verdadero origen de la leyenda de la isla de las muñecas. Que según la historia, esta isla era propiedad de don Julián Santana, quien una noche encontró a una niña ahogada entre sus chinampas. Desde entonces don Julián comenzó a experimentar sucesos paranormales, y es por eso que a manera de ofrenda fue colocando muñecas para calmar al espíritu de esta niña. Muñecas que se conservan hasta la actualidad. De vuelta a la historia, don Julián confiesa que Pecas estaba maldito gracias a las lágrimas de la Llorona, mientras que Leo, al estar desesperado por perder a Kika, camina sin rumbo hasta que se encuentra a Teodora, quien servirá como distracción para que Leo pueda entrar a la iglesia. Una vez dentro y antes de llegar a la tumba de Olin y Tonatiuh, encuentra a los niños secuestrados por la Llorona y a la misma Llorona, quien duerme a los niños con alguna especie de poder y que a su vez está cegada pensando que son sus hijos. Leo, a escondidas, se lleva a Kika, pero la Llorona lo nota, persiguiéndolos para acabar con Leo y llevarse a la que cree es su hija. Pero Leo es más rápido y consigue perderla. Mientras tanto, Teodora encuentra a sus amigos, quienes ahora van a ayudar a Leo, que está en la iglesia, donde al buscar las tumbas tropieza, pero gracias al medallón de su madre encuentra una parte de la tumba. De pronto la Llorona llega a atacar a Leo y nuevamente Kika lo salva, distrayendo a Jolsin, quien no la ataca pues cree que es su hija. Leo encuentra la tumba aprovechando la distracción, pero justo en ese momento Kika le dice a la Llorona que no es su hija. La Llorona molesta, ataca a Kika y comienza a absorber su alma, pero Leo no lo permite, atravesando al espectro y salvando a Kika. La Llorona, llena de ira, alza por los aires a Leo y absorbe su alma para finalmente dejarlo caer hacia la cripta, donde ya se encuentran sus amigos, quienes rápidamente son atrapados por Jolsin, y cuando está a punto de acabarlos, Leo, con su último aliento, llama la atención de la Llorona, quien finalmente ve la tumba de sus hijos. Con un último grito de dolor, deja de ser la Llorona. Y ahora, solo es Jolsin, volviendo a ver a sus hijos y dándole un beso en la mejilla a Leo, que le devuelve la vida. Y finalmente, Leo es recompensado viendo una vez más a su madre, quien le dice que siempre lo protegerá. Leo despierta junto a los niños que capturó la Llorona, y ahora sí, con todos libres, incluyendo a Xochimilco. Al día siguiente, don Julián arregla el barco de los protagonistas, y cuando están a punto de regresar a Puebla, Fray Godofredo hace aparición para decirles que en Guanajuato las momias están aterrorizando a la población y que han raptado a Xochitl. Pero ahora sí, intentaremos averiguar en qué año se sitúa esta historia. Si recordamos bien, la leyenda de la Nahuala se sitúa en el Día de Muertos de 1807, mientras que su final se sitúa en el Día de Muertos de un año después, en 1808, que es cuando nuestros protagonistas comienzan su viaje hacia Xochimilco. Pero Xochimilco no está tan lejos como para tardar un año, pero tampoco pudo suceder al día siguiente del Día de Muertos. Pues como vemos al inicio de la película, la Llorona atrapa a Beto en el Día de Muertos, por lo que esta historia tuvo que suceder en 1809, y el tiempo que se tardaron en llegar podría haberse justificado con lo que le sucedió al globo, y la aventura que los llevó a convertirlo en un barco. Pero ahora, pasando al material descartado, ¿sabías que en la leyenda de la Llorona, Rosa, madre de Kika,
originalmente tenía una transformación con una apariencia demoníaca similar a las de los muñecos Tiro y Pujo. Probablemente sería una villana secundaria, ocupando el lugar de la isla de las muñecas y el muñeco Pecas. Pero al ser una mujer con un diseño bastante imponente, probablemente se descartó para que no opacara a la Llorona. A su vez, probablemente Rosa sería la que controlaría a Tiro y Pujo, y por eso son tan diferentes al resto de los muñecos de la isla. Pero, ¿tú qué opinas? Déjame tus teorías en los comentarios. Y ya que andas por ahí, comenta si te gustaría un análisis a la siguiente película, La leyenda de las momias de Guanajuato. Y si no puedes esperar a que este video salga, puedes ver el análisis a la leyenda de la Nahuala, o la mención que hicimos a las leyendas en las referencias a Nosferatu. Y sin más, recuerda que a partir de este momento, además de la Nahuala, la isla de las muñecas y la Llorona ya habitan en este lado, el lado